Egun on guztioi, bienvenidos y bienvenidas a esta última parte de la jornada de hoy. Bueno, en primer lugar, agradecer a quienes estáis hoy en esta mesa el haber aceptado nuestra invitación a compartir vuestra experiencia. Como sabéis, esta mesa se centra más ya en la aplicación un poco de la inteligencia artificial en los servicios sociales. Y aunque, como hemos visto, es un campo todavía por explorar, hoy tendremos la oportunidad de conocer unos ejemplos concretos que nos pueden ayudar un poco a entender, ¿no?, cuáles son las posibilidades que otorga esta herramienta o esta tecnología a la hora de mejorar los servicios sociales. El propósito de esta mesa será, por un lado, hacer una pequeña presentación de las experiencias que os han traído a esta mesa, así como saber también cuáles han sido los principales aprendizajes que habéis obtenido durante su desarrollo, y también nos gustaría hacer así como una, ¿no?, visión de futuro de qué papel va a poder tener la IA un poco, ¿no?, en la provisión de los servicios sociales. Pero bueno, antes de nada voy a presentar a las personas que nos acompañan hoy. Empezando desde el fondo, en primer lugar tenemos a Íñigo Mijangos, responsable del servicio de teleasistencia Betion, que nos va a presentar el proyecto de teleasistencia predictiva que está haciendo esta entidad junto con la Fundación Adinberri, cuyo objetivo principal es identificar de manera precoz el deterioro cognitivo y las situaciones de soledad, entre otros aspectos que luego nos detallará. También tenemos a Ana Vila, directora general de Servicios Sociales e Inclusión de la Generalitat de Cataluña, que ha venido junto con el director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión, Jordi Amat. Ellos nos van a dar a conocer W Social, una herramienta que utiliza la inteligencia artificial para mejorar la intervención de los servicios sociales. Ya es una herramienta que se ha implantado en distintos lugares, ¿no?, de Cataluña, y nos van a hablar un poco de su experiencia. Y finalmente, a mi lado está a Juan Martínez Doreste, viceconsejero de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias, que nos hablará de las iniciativas que están llevando a cabo para mejorar la gestión de los servicios sociales a través de las nuevas tecnologías, como, por ejemplo, ¿no?, la agilización de los trámites de valoración de la discapacidad. Bueno, y como he dicho antes, gracias por estar aquí. Hechas una vez las presentaciones, tenemos más o menos, voy a coger el móvil, la hora. Vale. La hora que siempre en estos casos de mesa redonda el tiempo suele escasear. Pero bueno, más o menos tenemos por delante una hora. Entonces, bueno, va a haber distintas rondas de preguntas. Yo os iré lanzando y iremos por turnos respondiendo. Pero bueno, sin más dilación, comencemos con la primera ronda, que consiste básicamente en que nos contéis un poco en qué consiste, ¿no?, el proyecto que os ha traído hoy a esta mesa y cómo se aplica en ellos la inteligencia artificial. Empezamos, por ejemplo, por ti, Íñigo, y hacemos esta ronda por este orden. Bueno, egun on denoi, eskerrik asko gonbidapagatik, bai. Metik horre igual erradaz jarraituko, eta nun artien erraza ulertzeko. Sigue en castellano. Lo que nos abre es un proyecto de colaboración entre Adinberri y el Departamento de Bienestar y Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, en el que a través del ecosistema local de cuidados de Sánchez Relieva, y lo que hicimos fue tratar de hacer converger, por un lado, el servicio estándar de teleasistencia que presta ya el propio Gobierno vasco habitualmente, con una iniciativa para tratar de ver qué forma tenemos de potenciar o de innovar a través de nuevas tecnologías. Lo que hicimos fue hacer converger otros intereses y hacer una prueba piloto con un número importante de personas usuarias, de casi 200 y pico personas usuarias en Oarsoaldea, donde en Betion tenemos 3.000 y pico usuarios, lo es una parte importante, con la diversidad que hay en Oarsoaldea, que todos conoceréis, entre los 4 municipios en cuanto a distinta población, idiomas, general, etc., una diversidad enorme, y bueno, tratar de hacer converger ambos estándares. Por un lado, lo que hacemos habitualmente con ese interés por innovar y por probar nuevas tecnologías.
Perfecto, muy bien. Es que ricasco. Ana. Nosotros empezará Jordi. Primero daros las gracias por habernos invitado. Muy buenos días a todos y a todas. Y Jordi lo enmarcará porque él, desde el marco más... Intervenimos él más desde la tecnología, yo más desde los servicios sociales más directamente, pero vamos, que ya estamos muy compenetrados. Muy bien, bueno, buenos días, buen día, egunon. Nos he traído aquí intentar explicaros nuestra experiencia en el uso de la inteligencia artificial dentro del proyecto de transformación que estamos haciendo, proyecto de transformación digital, que estamos haciendo en el Departamento de Derechos Socials e Inclusió, que es Derechos Sociales. Y en concreto, ya sé que aquí hablamos de inteligencia artificial, pero me gustaría hacer una pincelada. Lo que hemos cogido es todas las aplicaciones, todos los procesos del departamento, los hemos sacsejat, que decimos en catalán, sacudido. Hemos hecho que todos los datos estén en un solo sitio, que le llamamos el hub de datos, y hemos reformulado todos los procesos para hacer soluciones transversales a todo el departamento. Hasta aquí, quizá queda un poco abstracto, pero quedaos con la idea que lo que hemos hecho es los datos tenerlos en un único sitio y luego federarlos transversalmente a toda la Generalitat. Y luego hacer la tramitación idéntica en todo el departamento. Y esta tramitación, también lo han dicho algunos ponentes, que me ha gustado mucho las ponencias que han hecho los compañeros, está automatizada, que esto es no aplicar inteligencia artificial. Son dos cosas diferentes. Nosotros conseguimos automatizar con un porcentaje de tramitación autónoma en puntas de 54, sostenido 41, estupendo. Y el tramitador ha cambiado su manera de actuar en su trabajo diario. Y lo que nos viene hacia aquí para trabajar o hablar de la inteligencia artificial es la transformación que hemos hecho en la parte de intervención social. La intervención social, que en el caso de Cataluña la hacen las áreas básicas de servicios sociales, que son entidades municipales o supramunicipales. Y hemos hecho un trabajo de estandarización para hacer un diccionario, que le llamamos el diccionario intersocial, que lo ha hecho el departamento, y el ecosistema digital para ayudar al trabajador, al que trata con una persona, e intentar darle herramientas para que le mire a los ojos, que hace un tratamiento más personalizado, la ayude en el resumen de su intervención y le identifique las situaciones o los diagnósticos que en el mundo social le llamáis las situaciones de necesidad. Esto es lo que venimos a explicar. Es el W social o el W social. Bueno, como os decía Jordi, digamos que nosotros hemos pasado... nuestra ley de servicios sociales diferencia entre los servicios sociales básicos y los especializados y da las competencias a los municipios o a las áreas básicas de más de 20.000 o si no los comarcales, da todas las competencias en la gestión de los servicios sociales básicos. Actualmente pues, estábamos hablando de unas 109 áreas básicas de servicios sociales que cada uno gestionaba o tenía servicios de información diferentes. Entonces, para nosotros esta transformación es una transformación muy importante porque estamos empezando a desplegar el W social, la W social, en todas ellas y de alguna manera estandarizando la forma en que trabajamos para poder obtener también todos los datos y poder trabajar también en otras cosas de futuro, como comentaremos. La inteligencia artificial que hemos aplicado, sobre todo nosotros esta intervención social que de alguna manera vamos a hacer no homogeneizar, sino armonizar en todo el territorio, es a nivel de la primera entrevista, la cita con la persona, la entrevista, el posterior plan de trabajo y después también las prestaciones que puede recibir la persona y el seguimiento. Y después gestión de recursos. Toda esta parte está aquí. Ya seguro que muchos de los que estáis aquí lo conocéis y cada día trabajáis con ello. Como os decía el Jordi, ha sido muy importante el poder llevar a cabo un trabajo de crear un diccionario que se le llama el intersocial.
En ese diccionario hemos identificado necesidades, conceptos básicos de cómo trabajamos, de qué aplicaremos, y todo ello también lo hemos codificado con una tecnología, bueno, con un código SNOMED, para que sea estandarizable y para que podamos entendernos con otros departamentos. Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando con el departamento, muy directamente con el Departamento de Salud, en todo el tema de la atención integrada social y sanitaria. Y este elemento es muy importante para poder llevarlo a cabo. En cosas más concretas de la IA también nos explicará el Jordi, pero dejaremos, si nos dejáis después a que hable ellos, explicamos más en concreto la IA cómo interviene en esta fase de la intervención social. De acuerdo, muchas gracias. Juan, tu turno. Hola, Egunon. Buenos días. Lo primero, muchas gracias al Observatorio Vasco de Servicios Sociales y al Gobierno vasco por invitarnos. Le decía esta mañana a la consejera que si ponen en Google inteligencia artificial y servicios sociales, les mostrará un histórico de eventos, jornadas, encuentros en los últimos 3-4 años, donde tienen estos dos elementos en la base de definición. Y yo creo que hemos pasado de hablar demasiado de la teoría de la inteligencia artificial a llegar a foros como este, donde lo que pretendemos es poner elementos prácticos de aquellos que estamos lanzando cosas en torno a estas nuevas tecnologías. Yo me he venido incluso con unas notas para no olvidarme de cosas que creo que a todos ustedes les puede interesar de lo que estamos haciendo en Canarias. Y para ello, para hablar de los términos de la pregunta que nos has hecho, hay que entender un poco la problemática de Canarias. Y hay 3 elementos que les quiero transmitir. Uno es evidente y es que estamos en un territorio fragmentado. Y eso obliga a que a los 2.200.000 personas que vivimos en Canarias, pues alcanzar desde el punto de vista de los servicios sociales y de las necesidades que estas personas puedan tener es francamente complicado. El elemento de la fragmentación del territorio siempre está presente en todo lo que tiene que ver con los servicios. Decir un matiz antes que nada, me ha presentado como viceconsejero de Igualdad y Diversidad. Realmente soy el viceconsejero de Igualdad, Diversidad, Discapacidad y Juventud. Pero eso es lo de menos, ¿eh? Lo importante, estoy aquí porque parte de mi responsabilidad va cross a todas las direcciones generales de la Consejería de Servicios Sociales, de Bienestar Social, que son también mayores, menores, dependencia y demás. Decía, los 3 problemas que tenemos y a los que nos tenemos que enfrentar son, por un lado, el territorio fragmentado, por el otro lado, tenemos un déficit importante. Esto es hacer un ejercicio que a veces no todo el mundo lo hacemos, ¿no? Venir aquí y decir, oye, nosotros tenemos 2 graves problemas. Atendemos a los ciudadanos tarde, tardamos mucho en atenderles. Tenemos unas listas de espera que dan miedo, ¿no? Podemos tardar entre 3 y 4 años en responder a una solicitud de valoración del grado de discapacidad, para que se hagan una idea. Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con estos indicadores. Evidentemente, el planteamiento fue qué tenemos que hacer para romper esa dinámica. Tenemos un gran déficit. Ese es el segundo elemento que les quería también comentar, ante el que nos enfrentamos. Y el tercero es que necesitamos algo que no tenemos, es mejorar la capacidad de análisis, tener mejor información de lo que los ciudadanos nos están pidiendo, de cómo nos lo están pidiendo, desde dónde nos lo están pidiendo y de qué tipo de servicios tenemos que darle, cómo adaptar los servicios que estamos haciendo. Dicho esto, los retos a los que nos enfrentamos a la vez son 3. Uno es normativo, tenemos que cambiar normas, decretos, procedimientos. Otro es organizativo, tal como estamos funcionando, no estamos funcionando bien, tenemos que mejorar la forma en la que estamos organizados en la Administración para dar los servicios. Y el tercero es tecnológico. Aunque el evento se llama inteligencia artificial, personalmente, a mí no se me nota mucho, pero soy ingeniero informático en origen, pero me he ido perdiendo por el camino. Pero sí entiendo que la inteligencia artificial es un elemento más. Yo hace 15 años yo trabajaba en una empresa de tecnología catalana que desarrollaba soluciones basadas en los algoritmos, en 6-7 algoritmos que existen, que los operaban matemáticos, especialistas, y que costaban muchísimo ofrecer servicios en torno a esos algoritmos. La inteligencia artificial no es nada más que la evolución de esos algoritmos que han entrado en mecanismos de
de integración y ahora son soluciones completas, pero no es más que una evolución. A mí no me gusta hablar solo de inteligencia artificial por el título de lo que aparece en la agenda. Nosotros hemos apostado por una cosa, por la integración completa de 3 elementos tecnológicos: la inteligencia artificial, la robótica y la analítica avanzada. Estos 3 elementos tenían que ser la pieza angular en la que cualquier desarrollo que hiciéramos tuviera que tener la solución. Y dicho esto, teníamos que mejorar la automatización de los procesos, como les decía. ¿Y cómo lo íbamos a hacer? Usando esas tecnologías, cambiando cosas. Las 3 piezas de cambio son normativa, organización y tecnología. ¿Qué hemos hecho en temas de normativa? Si echan un vistazo a los boletines oficiales, verán que hemos publicado 2 decretos. En el Gobierno de Canarias hemos publicado en este último año y pico 2 decretos. El último a principios de septiembre. Decreto de discapacidad, un nuevo decreto de discapacidad por el cual, si se fijan, solo fíjense en el anexo. El anexo de ese decreto son unas 35 folios donde se declaran un conjunto de enfermedades con códigos CIE 10 que ya fijan, según criterio Varedi del 888 de 2023, ya fijan una relación aproximada de valoración del grado de discapacidad, pero no es definitiva. Comento esto porque ese anexo es fundamental para explicar lo que luego les vamos a explicar más en temas más concretos. Pues también hemos sacado un decreto de dependencia. Hemos cambiado el procedimiento de dependencia. Antes hacíamos 2 visitas a casa de los ciudadanos para hacer la valoración del grado de dependencia. Antes de hacer el PIA teníamos que visitar al ciudadano y después, cuando ya habíamos hecho esa visita, hacíamos la valoración y teníamos que volver. Ahora mismo solo se hace una visita. Esos son elementos de cambio normativo. ¿Y el impacto? Pues el impacto, ¿dónde estamos impactando con este tipo de cambios y de proyectos, incluidos los de tecnología? En las áreas de servicios sociales fundamentales. Discapacidad, dependencia, menores, mayores. No sé si saben, bueno, en Canarias tenemos un problema con los menores importante, ¿no? Insisto que no solo hablo de los menores migrantes, pero en el caso de los menores migrantes es terrorífica la situación que tenemos. Y nos ha preocupado mucho desde hace ya unos años el hecho de que estamos cuidando de esos menores, pero no teníamos capacidad de conocer cuáles eran sus verdaderos riesgos, sus vulnerabilidades y sus necesidades. Hemos trabajado en cómo mejorar toda la información que hay detrás de cada uno de estos niños, insisto, no solo los menores migrantes, sino también nuestros menores, los que tutela el Gobierno de Canarias y que son menores canarios, a través del uso de las tecnologías y de estos productos. ¿Y las claves? ¿Cuáles han sido las claves? Me voy a quedar aquí por no comer el tiempo. Hemos trabajado técnicamente en desarrollar píldoras. Nuestro enfoque tecnológico ha sido no grandes proyectos tecnológicos. No vengo aquí a hablar de tecnología porque sí, sino lo que hemos decidido es desarrollar píldoras tecnológicas que llevan embebidas dentro 3 elementos tecnológicos que les he comentado antes. Lleva una capa de inteligencia artificial, lleva una capa de robótica y lleva una capa de analítica avanzada. Esas píldoras que desarrollamos las inyectamos en los procesos administrativos de la gestión de las solicitudes de dependencia, de discapacidad, de la renta canaria para la ciudadanía, que es un complemento a la nómina del IMV que da el Estado. Nosotros complementamos con la renta canaria para la ciudadanía. Ese es el concepto tecnológico de cómo estamos operando. Y tenemos experiencias que luego desarrollaré un poquito más en cuanto a cuál es la estrategia del uso de la inteligencia artificial. No vemos la inteligencia artificial sola, sino va acompañada de robótica. ¿Por qué? Porque se trata de acelerar procesos que actualmente se hacen manualmente. Pues la inteligencia artificial puede aprender, pero necesita de otros elementos tecnológicos como la robótica para que pueda simular determinados pasos administrativos que se pueden acelerar enormemente con ese tipo de tecnología, y luego necesitamos tener unas sondas en todo ese camino del proceso de la gestión de las solicitudes de servicios sociales que nos aporte información para aumentar una base de conocimientos que luego nos dará pues lo que le comentaré en cuanto a la capacidad de tener información que hasta ahora era imposible imaginar. ¿Vale? Muchas gracias. Una vez ya avanzado un poco en qué consisten esos proyectos o esas iniciativas,
¿Cuáles han sido los principales aprendizajes? O, bueno, ¿qué es lo que habéis aprendido en cuanto a limitaciones, oportunidades, ¿no? Un poco en esta relación con la tecnología, ¿no? ¿Y creéis que esto va a poder cambiar un poco la idea que tenemos en la actualidad de la gestión de los servicios sociales? Ahora por ir turnando, comencéis vosotros. A ver, nosotros en este proceso, ahora estamos en el proceso de despliegue, ¿no?, del W social en el territorio. Pero sí lo que hemos aprendido es que necesitamos trabajar muy juntos, muy unidos, la parte tecnológica con la parte de conocimiento más del servicio social y funcional, porque sin ello no va, ¿no? Ya lo tenemos, con ellos hemos trabajado muy bien, todos hemos formado un equipo mixto, ¿no?, siempre que ha estado funcionando para desplegar, y conjuntamente con los directores y directoras de los servicios sociales, la gente que lo va a utilizar, porque sin ellos no podríamos tirar adelante esta transformación, que para nosotros es una transformación que contiene la tecnología y tecnológica, pero es sobre todo un proceso de gestión del cambio, porque, como os decimos, tenemos sistemas diferentes y gestionar el cambio, que estamos hablando a lo mejor de 3.000 profesionales o más que tienen que empezar a trabajar de una forma distinta, porque el W social funciona diferente. Es que, que en todo caso interviene sobre todo la parte de la inteligencia artificial en la parte de la entrevista que hace la persona, con el profesional, con las personas que se va a atender, y cómo ayuda a esto luego para el posterior, posibles actuaciones a realizar, siempre teniendo en cuenta que es la trabajadora social quien acaba decidiendo hacia dónde va a tirar, ¿no?, y hacia dónde va a hacer el plan de trabajo. Esto es una de las cosas que hemos aprendido, ¿no? También la necesidad de que haya una implicación real de la dirección en este proceso, porque si no, no funciona, ya lo sabéis. Si esto no hay una implicación, no se tira adelante las cosas. Hay que se ha de poner uno, entre comillas, serio, ¿no? Es decir, aquí vamos y tiramos adelante todo este cambio. Sin esto no va, ¿no? No sé, yo dejo al Jordi, porque hay un aprendizaje tecnológico que aún estamos en ello, y con muchas cosas que habrán que aprender de más, porque esto acabamos de empezar, ¿no? Que esto no es ahora, sino que es un cambio continuado, un proceso de aprendizaje continuo. Bien. Para seguir explicando lo que hicimos en esta herramienta de intervención social, nosotros cuando intentamos aplicar algún tipo de tecnología nueva, lo utilizamos en base a un circuito de innovación que se basa primero en hacer una POC, una prueba de concepto, un piloto, y luego desplegarlo. La IA para nosotros tiene que cumplir tres conceptos básicos que se han dicho repetidamente. A ser útil, usable, no tiene que alucinar. A ser segura y ha de ser sostenible, al menos desde el punto de vista de costes. Entonces, cuando nos enfrentamos al reto en el brainstorming, en la lluvia de ideas con la parte promotora, las áreas básicas, aparte de la homogeneización o intentar estandarizar un poco el proceso, nos pidieron poner foco en la parte de intervención de la entrevista. Aquí, desde el punto de vista tecnológico, hicimos varias POCs. Al final, el aprendizaje del uso de la tecnología de inteligencia artificial, hicimos una pieza basada en inteligencia artificial generativa que detecta estas situaciones de necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una píldora de inteligencia artificial, como decía el compañero de Canarias, que la introducimos en la fase de entrevista, y como le hemos cargado todo el diccionario de las situaciones de necesidad, le ayuda al trabajador social a detectar automáticamente estas situaciones de necesidad. Evidentemente no decide nada, no es una herramienta que automatice, sino que facilita la actividad y mejora la eficiencia del trabajador social. Y en este caso pasamos por dos IAs. Empezamos por una de open source, nos dio un nivel de efectividad de 60-70%, la descartamos,
probamos una IA generativa basada en el famoso ChatGPT. Ahora ya estamos en modelos 4 o mini o 5. Y la verdad es que hemos conseguido una eficiencia de un 90-95%. Nuestro reto es poder dar servicio a 1,5 millones de entrevistas anuales, es decir, unas 6.000 al día, es decir, unas entre 600 y 1.000 a la vez. Entonces, bueno, lo que hicimos es un análisis de costos y hemos utilizado modelos que sean viables económicamente. La parte de traducción y transcripción. La otra parte de la IA lo que hace es transcribir. Transcribir quiere decir que sin grabar el audio del que viene a un área básica de servicios sociales, hacemos una transcripción. La ventaja es que traducimos de idiomas que no son idiomas oficiales, porque la gente que va a los servicios sociales pues no siempre domina las lenguas oficiales y tiene que estar acompañada de gente de un locutorio, de una familia, o el trabajador social tiene que pedir la ayuda de un traductor, pues enfrenta este reto. Entonces, en este caso, hemos implementado un modelo de traducción, transcripción y resumen, que aquí el camino fue diferente. Utilizamos una IA generativa, la descartamos en la POC porque era inviable económicamente y hemos pasado a modelos open source. No he podido entender muy bien la ponencia de los compañeros de la universidad, pero entiendo que hablaban de modelos también open source. Pues aquí lo hemos desplegado en modelos open source. Tecnológicamente, todos estos modelos están desplegados en el cloud, pero no público, sino privado nuestro, en zonas europeas que garantizan la seguridad. Entonces, el aprendizaje es que la resolución del problema tiene que venir por prueba de concepto, por piloto y desplegar poco a poco e ir corrigiendo. Cuando también transformas un proceso, tienes que estar al lado de quien utiliza la herramienta para ir haciendo tuning, que decimos nosotros, que es cambiando pequeñas cosas para mejorar la funcionalidad de cada uno de los sistemas. El aprendizaje, esto es el doble de social, pero siempre me gusta hablar de la automatización. Voy a un concepto más general. El aprendizaje en implantar automatización en la administración pública es que tienes que cambiar la mentalidad de quien tramita, pasar de una persona que tramita a una persona que supervisa la tramitación y que sea capacidad de abstraer el modelo de gestión al cual tendrá que dar soporte esta automatización. Evidentemente, para evitar los problemas que algunos de los compañeros han dicho en las ponencias, la ventaja de la automatización es que siempre repite lo mismo, pero tienes que garantizar que cuando lo repita lo haga bien. Por tanto, hay que establecer un modelo de supervisión. Aquí nosotros tenemos establecido un modelo de supervisión que muchas veces hablo con la gente de intervención, famosa intervención, que nos interviene en todos los procesos de pagos, en servicios sociales, que estamos intentando llegar a un modelo de que intervenga la regla, no intervenga el resultado de la regla. Los que nos dedicamos a los sistemas de información establecemos modelos de pruebas, de regresión, palabrotas, que nos garantizan que el resultado de cualquier desarrollo que hacemos tiene una calidad y responde a unos casos de uso, ¿no? El reto para mí es conseguir que cuando automaticemos intervención valide la automatización, no valide el resultado de la automatización, y que los tramitadores supervisen el modelo de asignación de cualquier prestación, no que tramiten uno a uno. Perfecto. Juan. Vamos a ver. Es que me has hecho pensar con el tema de... Es que tú también me has hecho pensar. Lo de los Y entonces voy cambiando todo el mensaje porque me vas provocando. Has hablado de tramitadores y intervención general. Porque la interventora manda mucho, las intervenciones. Nos has preguntado qué hemos aprendido de esto. A Sí. ver, lo primero que hemos aprendido es
que tenemos que trabajar bajo un concepto técnico y estratégico, todo basado en módulos. Llámese pruebas de concepto, llámese quick wins, llámese... no me gusta solo que sea un concepto de prueba de concepto, que sea un proyecto de prueba de concepto, sino que queremos hacer lo que les decía antes de píldoras, que teníamos que programar, darle inteligencia e inyectarlas en el proceso de gestión de la solicitud. Recuerden que todo esto lo hacemos porque tenemos que mejorar los servicios sociales de cara a las personas. He notado algo. Ahora. Me ha dejado de zumbar el oído y algo pasa. Hacemos todo esto para mejorar los servicios a las personas, pero antes de poner esa mejora tenemos que cambiar dentro de la Administración. Los tramitadores, que están en todos los procesos, que son el personal público, que son los funcionarios, que están en la cadena de que entra una solicitud hasta que se gestiona el servicio correspondiente, son los verdaderos beneficiarios que tienen que tener el resultado de todo esto que estamos haciendo. Otra cosa que hemos aprendido con todos estos proyectos es que nos permite construir una visión de 360 grados de las personas. Aunque parezca mentira, en nuestro territorio, estoy seguro que pasa en otros, no teníamos una visión de las personas en función de la persona, sino en función de en qué servicio social entraba. Si entraba por dependencia, teníamos una visión de esa persona, de la problemática que hay en torno a la asignación de un grado de dependencia, pero si entraba por discapacidad, esa persona solo la mirábamos por la visión de la problemática de la discapacidad y de la valoración de la discapacidad. Pero es que tenemos miles de personas que necesitan un grado de dependencia y que tienen una valoración de discapacidad, y que conocer toda la problemática social de un ciudadano y de una ciudadana en torno a los servicios sociales, eso nos los permite construir tecnologías y proyectos como los que estamos acometiendo. Si echan un vistazo también, no solo al boletín oficial correspondiente, sino a la plataforma de contratación del Estado, el jueves pasado el Gobierno de Canarias ha publicado un contrato público donde lo que pedimos es el desarrollo de píldoras integrando inteligencia artificial, robótica y analítica avanzada en el proceso de dependencia y en el proceso de la renta canaria para la ciudadanía. Verán que el discurso que les estoy contando está escrito en ese pliego, y es un desarrollo que le hemos dado de margen hasta el 31 del 12. El objetivo final, les he dicho antes los tiempos de respuesta que estamos dando a los ciudadanos. Nuestro objetivo, que de aquí a final del año que viene las listas de espera en discapacidad sea 0, las listas de espera en dependencia sea 0. Eso es un reto muy importante porque tenemos más de 45.000 expedientes pendientes de valoración del grado de discapacidad, por ejemplo. Ese es nuestro reto y ese es el aprendizaje que tenemos claro, que con esos cambios normativos, organizativos y tecnológicos se puede llegar a conseguir, que nos parece absolutamente estratégico. Muy bien. Eta Íñigo, en el caso de la teleasistencia preventiva, durante estos meses, ¿cuáles han sido esos aprendizajes? Bueno, yo voy a volver un poco a lo que ha comentado también Jordi en su momento y Juan, ¿no? Diferenciar un poco la parte previa de inteligencia artificial y qué es lo que había hasta entonces, ¿no? La parte de automatización, etcétera. Entonces, nosotros en nuestro caso, desde el año 2011 ya venimos automatizando muchos procesos. La teleasistencia es un servicio de los más tecnologizados que pueden ser los servicios sociales. Con pulsar un botón, se inicia una alarma y se le atiende en esa emergencia. Entonces, una de las cuestiones que hemos aprendido básica es la accesibilidad. Hemos hecho muchísimas pruebas, con muchísimas tecnologías, hemos probado robots distintos, pero la facilidad que tiene una persona para pulsar un botón y que en ese caso le atiende una emergencia es vital. Y hemos probado con robots Alexa, robots de otro tipo, Alexa llama a mis hijos, Alexa me he caído, Alexa tal, Alexa cual. No hay nada como pulsar un botón. Incluso personas que no tienen capacidad de habla, eso es mucho más accesible. Es uno de los primeros aprendizajes, ya lo he mencionado también Jordi en su momento, de ser útil, segura y sostenible. Pues útil y seguro, pulsar un botón es de lo más rápido que hay. Tenemos que tener en cuenta además que en el servicio de teleasistencia nosotros recibimos al día más o menos unas 1000 llamadas, que son de todo tipo, y emitimos unas 3000. Entonces eso da muchísima riqueza de datos. ¿Qué es lo que viene de esas 1000 llamadas también? Tenemos llamadas de todo tipo, llamadas de
emergencias sociales, emergencias médicas, cuestiones de soledad también, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros, otra de las palabras claves que ha surgido antes al inicio es la interoperabilidad. Algo que hemos haciendo ya desde el año 2011, desde el propio departamento, es la interoperabilidad que tenemos con SOS de IAC, con emergencias, y con Osakidetza, con Consejo Sanitario, es vital. Nosotros, en cuanto recibimos una pulsación de una persona, una llamada, les entra automáticamente a ellos ya la carta de llamada. El otro día estamos reunidos con el director de emergencias, el director de SOS, y nos decía lo mismo, reciben al momento toda la información de esa persona. En cuanto pulsa, ya lo tiene. Tiene que activar bomberos, policía, consejo sanitario, lo que sea, eso lo tenemos ya. Pero en ese aprendizaje de interoperabilidad también, y volviendo al origen, lo que es Zaintza Real, somos conscientes de que hace falta también compartir información dentro de ese ecosistema entre servicios sociales de base, servicios locales de cuidados, salud, etcétera. Hay una parte dentro de ella que tenemos que compartir, tenemos que mejorar. Es de las cuestiones que hemos aprendido también. Y yendo un poco a las tecnologías, hemos probado tecnologías de todo tipo. Hacía una referencia al robot, por ejemplo, de habla, ¿no? Al Alexa famoso. Pero hemos hecho pruebas con distintas tecnologías dentro de 3 parámetros o dentro de 3 campos. Uno es el deterioro cognitivo, otro es la soledad y otro es la seguridad. En deterioro cognitivo, sobre todo lo que hemos hecho es probar un modelo de interpretación del lenguaje para conocer, en base a las llamadas de esas personas, si estaban en un cierto deterioro cognitivo. Y vamos viendo de una llamada de una semana a otra, de un mes a otro, porque hay personas a las que les tenemos que llamar cada 7 días, por ejemplo, y personas las llamamos cada 2 meses, en función de una valoración que hacemos, qué necesidades tienen esas personas de llamadas o de seguimiento. Pero ahí sí que aprendemos y el lenguaje va aprendiendo, o el modelo va aprendiendo. Eso sí que es una inteligencia artificial clara. No es tanto la automatización que hablábamos antes de que pulso una llamada y entra, o un detector de fuego se activa y entra. Ahora aplicamos inteligencia artificial ahí, y es un desarrollo claro. Es una de las tecnologías que más hemos probado y hemos aprendido ahí también. ¿Qué hemos aprendido, por ejemplo? Pues que es distinto que la persona usuaria sea euskaldun o que sea castellano parlante. Por ejemplo, en Oiartzun más o menos era la mitad y mitad. Es un municipio muy euskaldun. Si en Pasaia o en Errentería no ocurría lo mismo. Entonces, ese modelo de inteligencia artificial en cuanto al lenguaje, para poder predecir y prevenir si hay un cierto deterioro, es distinto si ese modelo se desarrolla en castellano o en euskera. En euskera todavía está dando unos pasos más lentos y en castellano está más avanzado. ¿Qué ocurre también? Hemos tenido que adaptarlo al sistema. Por ejemplo, es un modelo de lenguaje que está oyendo a la persona usuaria hablar, pero sin embargo está registrando cómo habla nuestro teleoperador, porque al final es muy importante interactuar en caso de una emergencia, porque cuando recibes una llamada no sabes qué va a ocurrir. Entonces, tenemos que enseñarle a ese modelo a discernir quién está hablando, quién de los dos habla y que distinga qué tipo de situaciones, por ejemplo. Eso en cuanto a deterioro cognitivo. En cuanto a soledad, por ejemplo, tenemos también mucha sensórica en los domicilios. Ya teníamos antiguamente, o teníamos anteriormente, muchas sensóricas, es decir, no es nada nuevo, es algo muy habitual. Hay sensores que actúan en positivo y otros que actúan en negativo. Por ejemplo, un detector de fuego actúa en positivo. Hay fuego, recoge la señal y la envía al central de alarmas. O un detector de caídas. Hay una señal positiva y actúa. Hay una señal de alarma. Otros actúan en negativo si no hay señal. Por ejemplo, un detector de apertura de puerta del frigorífico. Más o menos todas las personas acuden al frigorífico una vez al día. O acuden al baño, lo dejas fuera del baño. Ese actúa en negativo. Si no hay una señal, se activa y actúa. Entonces, ¿qué hemos aprendido, por ejemplo, ahí también? Cómo la sensórica nos ayuda mucho a prevenir, a predecir y a prevenir lo que ocurre en el domicilio. Sobre todo en casos de soledad, de personas que igual salen menos del domicilio, están encamadas, salen menos de su cuarto, etc. Nos ha ayudado mucho a prevenir actividad. Podemos llenar de bártulos y de sensores y cachivaches todas las casas. Podemos saber cuando una persona enciende la luz, cuando va al baño, cuando abre el frigorífico. Podemos saber si está en la sala o si está en la cocina. De hecho, lo hemos hecho. Podemos saber miles de cosas, cuando cocina, cuando no, cuando activa el agua caliente. Sensores se pueden poner en miles de cosas. Luego ahí detrás también está la parte intrusiva o no de todo eso. ¿Y quién recoge esos datos? Nosotros en el servicio de teleasistencia no os podéis imaginar la importancia en los hijos a que les tengamos informados. Es una barbaridad. Y sin embargo, a quien nos debemos es a las personas usuarias. No podemos infantilizarlas tampoco. Es decir, la señora mayor se ha caído a las 3 de la mañana y le preguntas, ¿quiere usted que llamemos a alguien? Y te dice, no les llames, que tienen que trabajar mañana, deja a mi hija, no le digas nada, no tal. Fenomenal, nos debemos a la persona usuaria.
Y al día siguiente tienes la queja de la hija. Mi alma se ha caído, no me habéis avisado, etc. Ya, pero es que nos debemos a ella. Y en este caso es igual. Hay muchísima tecnología, muchísima sensórica, y esa sensórica puede llegar a ser controlada, porque no, hay aplicaciones que lo permiten, por hijos, por familiares, etc. ¿Hasta qué punto eso es intrusivo o no? Entonces, es una de las cuestiones que hemos aprendido también. Y en la parte de seguridad lo mismo también. La parte de detección de escapes de agua, escapes de gas, humo, etcétera, a través de sensores podemos también, por un lado, conocer y por otro lado, prevenir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer luego a través de la inteligencia artificial? Conjuntar todo eso y saber que cuando una persona se ha caído más de 1, 2, 3 veces en un mes o una vez en una semana, lo que sea, tenemos que actuar y activar otros servicios sociales para decirles, oye, aquí tenemos un problema también, aquí necesitamos una serie de herramientas, una serie de soluciones. Integrar un poquito todo eso. No sé si me he extendido mucho, pero bueno. No anda. Y en una tercera y última ronda os voy a preguntar, ya un poco así haciendo malabares, sobre el futuro. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis qué papel va a tener la IA o bueno, estas herramientas en la mejora de la calidad y la eficiencia de los servicios? Bueno, ya hemos visto también que mucha de la información ya se recogía, ¿no? Era un poco ese análisis avanzado del que comentabas, Juan, que igual era la parte que faltaba, un poco ese aprovechamiento de la información para poder mejorar, ¿no?, los servicios que se prestan. Entonces, bueno, de cara al futuro, ¿cómo lo veis? Comienza tú. Sí. Me han dado otro. Para nosotros, a ver, no me gusta mucho hablar de futuro porque tenemos que pensar en que estamos resolviendo problemas en el corto o medio plazo del presente. Entonces, nosotros, evidentemente, la pregunta que has hecho de si la IA va a tener implantación y desarrollo en los servicios sociales, yo creo que ya lo tiene. Sinceramente, para nosotros ya es un elemento fundamental. No he contado temas de detalle más técnicos, pero esas píldoras que les he comentado, esos chips que hemos puesto a trabajar, lo que hacen es están leyendo 24 horas al día el registro electrónico y la sede electrónica del Gobierno de Canarias, a través de donde entran todas las solicitudes de servicios sociales de los ciudadanos. Antes esa labor la tenían que hacer personas. Lo que hacemos ahora con los tramitadores, que antes también tenían que leer los registros electrónicos, la inteligencia artificial ya está interpretando qué solicitud está entrando, qué documentación les falta para completar la solicitud. Están leyendo el informe médico que va adjunto a una solicitud de valoración del grado de discapacidad. Está intuyendo un grado de valoración, lo cual no quiere decir que esté haciendo un dictamen de la valoración de discapacidad, y lo que está haciendo es enrutando esa tramitación en base a esa información a aquella parte de la administración y de la tramitación que corresponda para que pueda acelerarlo. Detecta que es un menor de 6 años, detecta que es una persona mayor de 80 o que tiene una enfermedad que está clasificada como de alerta, que tenemos que tramitar de urgencia. No podemos tardar 4 años en darle la discapacidad a una persona que tiene ELA, por ejemplo, ¿no? Pues ese tipo de cosas las hemos metido a través de la tecnología y de la inteligencia artificial. Eso ya es un presente, no lo veo como un futuro. Y de aquí para adelante esto acabaremos no teniendo reuniones como esta, hablaremos de otro tipo de cosas, pero ya será algo que está embebido dentro de los servicios sociales. Para nosotros, ¿qué buscamos de todo esto? Como les decía, es mejorar dentro de la administración y de los servicios públicos para poder ofrecer buenos servicios de calidad en prevención y en predicción. Es muy raro entender que los servicios sociales podamos ser predictivos ante determinadas circunstancias para poder actuar antes de que el problema que pueda tener un ciudadano o una ciudadana se agrave y podamos intervenir incluso antes que el ciudadano pueda tramitar algo o tener que tramitar algo. La Administración a veces no habla el mismo lenguaje que hablan los ciudadanos y de la forma en la que lo hablan. Y ¿se acuerdan que hubo un tiempo, hace 4 o 5 años, donde la palabra que estaba en boca de todos era el concepto de la historia social única? Todos imaginábamos un sistema como el de sanidad, que sí entendemos lo que es la historia médica nuestra y que migra entre comunidades autónomas y demás. Lo mismo que en empleo, nuestros expedientes de empleo, nos cambiamos de comunidades y va a los otros servicios. En servicios sociales tenemos
en algunos aspectos, todavía modelos del siglo pasado. Vamos tarde. Intervienen muchas entidades, empresas, tercer sector. Vamos muy tarde y tenemos que acelerar. Por tanto, para nosotros el concepto aquel de historia social única lo hemos llevado a la visión del ciudadano 360. Nos gusta mucho más saber que integrando toda la información de servicios sociales y haciendo esfuerzos porque también integremos información de vivienda, educación, empleo, necesidades de cualquier tipo en el ámbito de la administración pública, si integramos toda esa información, tendremos una visión 360 real y podamos interactuar no solo desde el ámbito de los servicios sociales, sino de cualquier administración y de cualquier servicio social específico o servicio público de forma rápida. Todo esto que les estamos contando en el caso de Canarias, nosotros estamos trabajando, por eso la palabra futuro no me gusta, pero sí es cierto que es de cara al futuro inmediato. Estamos construyendo un concepto que es tremendamente novedoso. Todo lo que les he dicho de tecnología, de normativa y de organización y reorganización, estamos creando un espacio de datos de servicios sociales. No sé si saben, pero el concepto de espacio de datos es un concepto definido a nivel europeo, con normativa específica y regulada a nivel europeo, para crear la descompartimentalización de los datos. En la administración tenemos todos los datos muy separados unos de otros, compartimentos estancos. Pues los espacios de datos pretenden normalizar la llegada de toda esa información a estos espacios de datos. Nosotros estamos montando nuestro propio espacio de datos para servicios sociales. Y eso es un elemento absolutamente innovador, que junto con el Hub de Innovación para Servicios Sociales que hemos desarrollado y estamos poniendo en paralelo a ese espacio de datos, nos va a permitir construir una enorme cantidad de nuevos servicios, productos, accesorios, y no solo desde el ámbito de la administración, integrando a todos los que intervienen en el desarrollo de los servicios sociales, nos va a permitir construir, digamos, unos servicios sociales adecuados a las necesidades de los ciudadanos, que básicamente, por simplificar, es el objetivo por el que hacemos todos estos esfuerzos, por recuperar lo que no estamos haciendo bien y por ponernos por delante de los ciudadanos para mejorar la calidad de los servicios que ellos tienen. Esa es nuestra visión de futuro a corto. Perfecto. Íñigo, vosotros, de cara a futuro próximamente, lo más próximo. Se me oye, ¿no? Ahí. A ver, uno de los retos, mira, según estábamos hablando, yo estaba pensando, uno de los retos primeros que tenemos es discernir que estamos hablando de servicios sociales y no de fabricar tornillos. Entonces estamos aquí, y según estáis hablando, yo estoy viendo un ingeniero informático, un ingeniero de sistemas, un ingeniero industrial, diciendo cómo deben ser los servicios sociales. Yo no, ¿eh? Ella no, Vale. ¿eh? 3 de 4. Bueno, soy telecos. Entonces, un 75% hablando de cómo deben ser los servicios sociales, una forma de ingenieros, y sin embargo, esto no es como fabricar tornillos. Yo la inteligencia artificial dices a la máquina, oye, vamos a ver esta aleación, al acero le metes un poquito más de manganeso y sabes que el producto va a ser final, va a ser tal. En el caso de los servicios sociales, yo si algo he aprendido, y creo que todos hemos aprendido, es que cada caso es un mundo. Y la personalización del trato debe ser fundamental. Entonces, no podemos olvidarnos de eso. Está bien automatizar, está bien utilizar la inteligencia artificial, pero retomando lo que hemos dicho todos, ¿no? Tener una visión más humanística. Eso es lo primero, como punto inicial. Después, ¿qué es lo que nos llama la atención también? ¿Qué retos tenemos o qué oportunidades tenemos nosotros? La oportunidad de digitalizar. Ahora mismo nuestro parque extendido en todo lo que es los 3 Rialdes, digital tenemos ya un 60% de terminales digitales. Eso nos permite, nos da un mundo de oportunidades inmensas. Antiguamente los terminales eran terminales analógicos. La llamada se establecía a través de un hilo de par de cobre que había en todas las casas. El hilo de cobre, y si veis un base en el monte, pues era el cablecito que lleva la línea telefónica, eso era. Hoy en día son terminales digitales que permiten emitir datos, recibir información mucho más actualizada, lo que nos va a permitir hacer un trato mucho más personalizado. O sea, por poner un caso, nosotros ahora mismo, en caso de una situación de emergencia, un desastre natural, una inundación, pues antiguamente tendríamos que coger todos los teleoperadores, levantar el teléfono y empezar a llamar a las 80.000 personas que tenemos en Euskadi, llamarles a todas, oiga, que hay no sé qué, o en donde sea, en una zona, en Pasai en el puerto hay un escape, o en Vizcaya en Petrol hay un escape en la refinería, empezar a llamar a todos, confínense, tal y cual. Hoy en día, con los terminales digitales, es algo tan sencillo, sería tan sencillo aplicar un botón,
emitir una locución y esa locución emitiría a los domicilios una llamada diciéndoles, por favor, las personas de ese domicilio, se les invite a ellos, a los del municipio, confínense. Por ejemplo, es decir, nos da muchísimas oportunidades. Es un reto que tenemos. El primer reto sería digitalizar. Vamos haciendo un ritmo de un 2% mensual, un 14-15% al año, entonces en breve estamos ya en el 80%, en breve alcanzamos ya la digitalización plena y eso nos va a permitir dar un servicio mucho más completo a todas las personas. Otro de los retos que tenemos también es ampliar las buenas prácticas que hemos aprendido ahora en Oiartzualdea a los 3 herrialdes. Tenemos aquí a Mariano Labarrieta como director de apoyo para la vida plena, que luego podrá explicarlo mejor si le damos voz, pero hemos hecho un ensayo, hemos hecho un programa piloto en 4 municipios que ha estado muy bien, que nos ha dado mucho aprendizaje de qué se puede hacer y qué no, y qué conviene implementar y qué conviene ampliar, y ahora el reto es ampliarlo a los 3 herrialdes también, evidentemente. Serían los retos principales que tenemos ahora, por un lado de digitalización, por la parte de ampliar las buenas prácticas que hemos aprendido a los otros herrialdes. Perfecto. Y para finalizar, vosotros, Ana, Jordi. Me provocan los otros ponentes. No, pero es importante, o desde nuestro punto de vista, la IA, ya lo ha dicho la consejera, no es un fin, es un medio. La IA siempre va junto, robotización, automatización, datos y IA. En datos, nosotros hemos tenido la suerte y la experiencia de compartir un visor de datos a todo el ecosistema social. Las áreas básicas, los que valoran la dependencia, los que valoran el PIA, tienen un visor de datos, de todos los datos, en la idea de 360 grados, de todos los datos que tenemos en el departamento y los datos de salud. Es decir, pueden ver los datos de social y los datos de salud. Esto ha sido un cambio espectacular de compartir estos datos. El cambio espectacular será cuando compartamos estos datos también con el ciudadano, ¿no? Sigo con los datos. Interoperabilidad. Bueno, el sistema este automatizado que tenemos tiene 30 interoperabilidades. Pocas. Pocas. Deberíamos tener muchas más. Es increíble que todavía le pidamos al ciudadano información que tienen las administraciones. Y somos las administraciones y quien deberíamos luchar. Se ha perdido, ¿no? Sí. Bueno, tampoco digo cosas tan malas, ¿eh? No lo cortéis, no lo cortéis. Pero interoperabilidades. Deberíamos tener muchas más interoperabilidades, ¿eh? Deberíamos restablecer, redefinir las leyes y las normas que rigen las prestaciones o los servicios sociales para que sean fácilmente calculables, revisables, porque se nos complica muchísimo el trabajo. Tenemos que ir con declaraciones responsables, algunas normas no nos permiten trabajar con declaraciones responsables. Si queremos dar un servicio eficiente al ciudadano y que el trabajador público lo tenga fácil, tenemos que hacer las normas fáciles y, sobre todo, luchar por interoperar. Todavía luchamos por interoperar con justicia, con educación dentro de la Generalitat. Siempre hay un pensador que siempre dice que nos gustaría los servicios sociales que tuviésemos la capacidad de tener los datos que tiene la agencia tributaria, que la agencia tributaria nos tiene retratados a todos para cobrar, pero no para darnos servicios. Entonces, bueno, interoperabilidades. Y sobre datos, estamos un poco atrás, los servicios sociales. Nosotros también ahora tendremos la suerte de tener unos datos pseudo-anonimizados entre social y salud. Eso quiere decir que tendremos la historia de personas pseudo-anonimizadas, no sabemos quién es, pero tenemos correlacionado salud y social. Si estos datos tienen calidad alta, que en principio pasan procesos de calidad y son buenos, esto es oro, porque nos servirá para hacer planificación de servicios sociales o al menos intentar ayudar a hacer esta planificación. Y ya no me enrollo más, pero voy a temas de inteligencia artificial. Hay otro pensador, Xavier Marcet, que dice que la IA va a estar en la administración y en todos sitios. En 2021, con el ChatGPT, ¡bumba!
aunque la IA viene del 54. Cuanto más IA, más necesidad de pensar. Más necesidad de pensar en qué la utilizamos, para qué la utilizamos. Desde el punto de vista operativo, nosotros estamos aplicándola. Os lo hemos explicado en la parte de intervención social para, bueno, el speech to text, lo decía la compañera inicial. Constantina. El speech to text o el text to speech y la detección de situaciones de necesidad. Para nosotros esto está muy bien. Veremos si con los datos de previsión seremos capaces de proponer un plan individualizado al trabajador social que le ayude en su trabajo. Esa sería la segunda iteración. Desde el punto de vista de procesos más estándares, no solo la parte de intervención social, estamos aplicando ya cuando desgraciadamente el ciudadano nos tiene que otorgar un papelote, que digo yo, es pues una sentencia de divorcio o lo que sea, pues la IA que ayude a quien ha de procesar esta información para detectar las palabras clave y tener como una pseudo valoración sobre esta documentación. También nosotros hemos empezado a utilizar algo para cambiar un poco de dinámica, que es el Copilot. El Copilot lo hemos instalado en piloto en unas 600 personas en toda la Generalitat. En servicios sociales unas 100. Aquí, para mí, el Copilot es como las herramientas de productividad plus. Ayudan al trabajador personal, o sea, a tu persona, a tu trabajo manual que tienes que hacer día a día. Aunque estamos probando la idea de los agentes, agentes que son estas píldoras que decía el compañero, píldoras que tenemos que ver si las crean los propios usuarios, extendiendo la capacidad de crear soluciones a la organización, tener una plataforma de agentes para que se puedan compartir estos agentes. Por ejemplo, ¿qué quiere decir un agente? Un agente que verifique si el acta de inspección es correcta. Un agente que permita anonimizar y resumir un acta de inspección para que el pueblo llano lo entienda y poder ser transparente en las actas de inspecciones. Un agente que sea especialista en tramitación de títulos de familia numerosa para facilitar la atención al ciudadano, de manera que si viene alguien nuevo tenga un aprendizaje rápido, o para que la resolución en primera llamada o en primera atención sea mucho más resolutiva. La misma píldora que la utilice el que atiende en una oficina, el que atiende por el teléfono, y todo creado por el especialista de la información. Estos son algunos ejemplos que estamos llevando a cabo. Pero a pensar, sobre todo. Yo creo que funciona, ¿no? El mío sí que va. Bien, yo sí que de retos y de futuro, yo le decía antes al Jordi, ¿no? Nosotros ya os hemos dicho que hemos creado este diccionario, pero este diccionario se ha de mantener. Las necesidades son cambiantes, ya lo habéis visto, cada vez más complejas, pero además nos va cambiando mucho y por lo tanto necesitamos que esta base que tiene el conocimiento el trabajador, trabajadora social, el educador, la persona que está al frente del servicio social, se mantenga. Y, por tanto, es nuestro reto y nuestro futuro el que esto pueda continuar existiendo, ¿no? La otra, no olvidar que la IA, bueno, la entrenamos, ¿no? Entre comillas, pero la entrenamos con este conocimiento. Si esto no se actualiza, no funciona, no cambiamos y esta IA no tendrá un futuro real con lo que realmente pasa, ¿no? No se podrá realmente adecuar a las necesidades de las personas a las que nos debemos y a las que atendemos, ¿no? Y esta sí que es un reto que tenemos todos, ¿no?
IA o otras cosas que salgan, porque evoluciona muy rápido la tecnología, lo que tiene que hacer en definitiva para nosotros es ayudarnos a ser más eficaces, eficientes, pero también a conocer mejor a la persona que tenemos delante, ¿no? Para poder adecuar bien el programa de atención que vamos a realizar. El Jordi os hablaba del visor este que tenemos compartido con salud y social. Social lo vemos, pero salud también ve nuestros datos y, por lo tanto, desde los centros de atención primaria de salud también tienen información que antes no veían y no tenían y pueden dar una información mejor. Esperamos que en breve podamos trasladar esto a un visor, porque el visor es consultivo, no puedes intervenir, pero sí con educación, que ya sabéis que intercambiamos muchas cosas, con trabajo en programas de inserción laboral que trabajamos y compartimos. O sea que para nosotros este futuro también llega allí. Ya el compañero, yo creo que hay muchas cosas que ellos están haciendo en Canarias que son a lo mejor diferentes en la forma, pero en el contenido y en el fondo son parecidas hacia dónde vamos todos, ¿no? Y luego también, ahora para poner en un brete al Jordi, le hemos pedido que ya esta transcripción que nos hace y esta traducción que lo hace con las personas mientras hablamos, que lo hagan en lenguaje de signos también. O sea, porque nos tenemos que aproximar cada vez más a las necesidades de todas las personas, todas las discapacidades. Hemos dicho que no lo diríamos. Sí, lo tiene en su agenda, o sea, para que veáis que nosotros le vamos poniendo retos constantemente porque las necesidades son cambiantes. Esta no es nueva, sino que existe, pero que queremos también estar allí para que la inteligencia artificial nos ayude para todos y para las diferencias que tenemos entre todos. Esto sería... Muchísimas gracias. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco adaptarse y tener, ¿no?, aliados como la IA o como puede ser la tecnología, ¿no?, para dar un mejor servicio y siempre atendiendo a las necesidades de la ciudadanía. Muchas gracias. No sé si queréis algún último comentario Al hilo de lo antes. que comentaba Ana, por ejemplo, nos ocurre, y siguiendo lo que has dicho, a las personas que no tienen capacidad de habla, ¿no? Y esas personas tienes que prestar un servicio de teleasistencia. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo logras la accesibilidad de esas personas a un servicio de teleasistencia? ¿Cómo les atiendes en una emergencia? Lo hacemos, por ejemplo, con pictogramas. Tienen una necesidad, pulsan botón, esto está bien, mal, necesita apoyo, necesita ayuda y tal. Sin embargo, ellos nos piden, por ejemplo, hay asociaciones que nos piden que nosotros tengamos una persona que haga interpretación de signos con ellos para hablar, lo cual está muy bien. Pero también, que entrando es el debate de una persona que tiene una emergencia en su casa o que se ha caído, ¿cómo acudir a ese monitor a poder hablar contigo en la voz de signos? O le llenas la casa de sensores y de cámaras para que te explique si ha caído. Entonces, ese debate tenéis que estar ahí. No volvemos a lo mismo. No puedes llegar a la casa de sensórica, no puede ser muy invasivo en cuanto a la tecnología, pero tienes que dar soluciones que les sirvan a esas personas. Entonces, bueno, hay cuestiones todavía que están todavía por desarrollar y la tecnología nos va a ayudar, pero evidentemente tenemos que hacer y algunas cosas que ya vamos solucionando poco a poco. Sí, un poco ver cuáles son las necesidades, no aplicarlo a todo, un poco al hilo que decías tú, ¿no? Esas píldoras, un poco ir a lo concreto, ¿no? Porque es verdad que las necesidades son muy diversas y entonces en cada caso, ¿no?, hay que ver cómo aplicarlo o cómo podemos hacer uso de esta IA, ¿no?, para mejorar esos servicios, incluso adelantarnos a posibles necesidades, que ya es un poco... Soluciones que sean sostenibles, incluso a nivel económico también para un servicio público, pero a su vez que no sean invasivas y a su vez que sean útiles y fáciles de utilizar, lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, pues llega el turno de las preguntas. No sé si a alguien le gustaría hacer algún comentario, ¿veis? Aquí hay un par de... Bueno, vemos bastantes brazos. A ver, Chema. Sí, buenos días y muchísimas gracias por este foro, que entre otras cosas demuestra lo necesario que es con los temas que van saliendo. Yo quiero abordar una cuestión y quiero que se me entienda bien porque no quiero ser capcioso, sino que quiero preguntar más por la experiencia que tienen ustedes en relación a estos dos temas que voy a plantear, que me resultan contradictorios entre la primera parte que se ha hablado de una teoría de cómo es la IA, de las cosas que pueden hacer, y esta parte suya donde se aplica esas herramientas, ¿no? La primera tiene que ver con la escala. Es decir,
estamos tratando de desarrollar herramientas en un mundo donde la inteligencia artificial son grandes corporaciones, se está jugando millones y lo estamos aplicando en comunidades autónomas, en municipios y no sé hasta qué punto no es posible compartir sistemas entre distintas comunidades autónomas de tal manera que enfrentemos este reto de tamaño y de capacidades. Yo vengo de una administración hiper pequeña, de una comunidad autónoma, donde esto es que sencillamente no va a ser posible. O sea, no vamos a tener los recursos necesarios para desarrollar ahí. De alguna manera tendremos que poder avanzar. La segunda cuestión tiene que ver también con este tamaño de los servicios sociales que impide hacer cosas, tiene que ver con la importancia que se le da a la ética, al control ético y a la participación en los desarrollos tecnológicos y especialmente de inteligencia artificial y lo poco que se ve en las implementaciones concretas, ¿no? Entiendo, y digo que no quería ser capcioso porque no quiero que esto aparezca como una cuestión de crítica. Quiero llevar a una reflexión sobre qué limitaciones reales hay. ¿Es solo económica? ¿Es de método? ¿Qué es lo que hay ahí detrás? Muchas gracias. ¿Quién se anima? ¿Una reflexión? Has planteado dos cosas con respecto a la primera. Yo estoy totalmente de acuerdo con que todo lo que hacemos todos y todas en todos los sitios debería ser experiencias. Foros como este son sitios muy interesantes como para que, además de compartir experiencias, creo que no llegamos al nivel de detalle a lo mejor que alguno de ustedes pueda estar buscando, porque no es objeto de profundizar que sacáramos aquí un PowerPoint excesivamente técnico, pero yo creo que tenemos que compartir todas esas experiencias y que esas inversiones que hacen unos sean retornos rápidos para otros. Y eso lo hacemos, ¿eh? Hablo como comunidad autónoma, que yo he participado en intercambios de experiencias con el País Vasco, con Euskadi, en el que nos han intercambiado experiencias de cosas que han hecho y que a nosotros nos ha supuesto reducir tiempos y costes. O sea, tenemos que estar siempre en un modelo donde tenemos que tener las puertas abiertas y mucho más cuando estamos hablando de tecnologías y de innovación. Esa es mi opinión, porque esa parte me parece fundamental. Tenemos que abrirnos más y dar a conocer el planteamiento de cómo he dicho, cómo hacemos la lectura de un registro de forma automática 24 horas al día. Si yo estoy sentado allí y tengo inquietud sobre ello, a mí me interesaría mucho saber cómo es esa cápsula que trabaja automáticamente 24 horas al día leyendo registros y despachando solicitudes en gavetas virtuales, que ya me parece un avance espectacular, ¿eh? Antes había que hacerlo a mano y yo quisiera saber cómo se hace eso. Y si fuera administración, yo le diría a estos de Canarias, oye, ¿eso cómo podemos hacer para tenerlo? Nosotros hemos ido a otras comunidades y nos han dado la app de discapacidad. Nuestras personas con discapacidad, y tenemos 187.000 tramitaciones, expedientes de discapacidad en Canarias, tienen a disposición una app que no la hemos desarrollado nosotros, no la ha cedido otra comunidad autónoma. Nos ha costado 4.000 euros adaptarla a los sistemas nuestros, pero lo que tenemos que trabajar esa línea. Es la parte que a mí me ha parecido más destacada de lo que ha comentado. Sí, yo quería haceros a Cataluña una pregunta muy concretita. Vosotros estáis trabajando allí hace tiempo con el índice sintético de vulnerabilidad. La pregunta es, desde esta ventana que estamos mirando hoy los servicios sociales, ¿habéis avanzado algo? ¿Tenéis planteado, sobre todo en términos de predictibilidad, de predicción? A ver, el índice sintético nos lo trabajamos con la Universidad Rovira i Virgili. No sé si la conocéis, de Tarragona, y ellos nos han estado dando esta información. Pero nosotros también teníamos una herramienta
que lo que hace es el SSMCAT, que es una herramienta que analiza la situación de vulnerabilidad de la persona individualmente. Entonces, en diferentes aspectos, esta herramienta está incorporada dentro del W social también. O sea, aparte de tener la parte esta que os explicábamos, ¿no?, que hemos hecho este diccionario, el intersocial y tal, tenemos la herramienta que también ayuda a que la trabajadora y trabajadora social pueda ver en qué capacidades la persona está mejor, en cuáles otras está peor, cómo va evolucionando, porque esto se analiza y está dentro del mismo proceso. Entonces, aquí es donde nosotros hemos incidido más, porque era una herramienta más directamente hacia la persona en lo que es el W social. En todo el análisis de datos y predictivo sería otro de los retos que nosotros como comunidad tenemos, ¿no? Realmente ahora es cuando empezamos a tener datos completos sociales, que sería parecido a lo que el compañero de Canarias decía, cuando incorporamos los datos de los servicios sociales básicos, de las áreas básicas, y los datos que nosotros tenemos, dependencia, discapacidad, temas de menores, digamos que esto es nuestro, prestaciones, todo esto, era directamente la comunidad quien lo gestionaba, y ahora integraremos todos. En este punto de vista veremos a partir de aquí cómo trabajamos esos datos, ¿no?, para poder hacer estos modelos más predictivos y planificar, como decía Jordi. Pero hasta ahora no teníamos unos datos de calidad compactados o de alguna manera armonizados y trabajados juntos. Hola, buenas. Yo quería, más que una pregunta, es compartir una reflexión, pero bueno, que de alguna manera sí lleva implícita una pregunta pues a ti también, Constantina. Yo vengo de los servicios sociales, quede por delante que sobre todo felicitaros, deciros que ha sido muy inspirador, que es lo que, pues es el gran reto, porque de alguna manera si no nos vemos abocados casi a no poder, digamos, sobrevivir, ¿no? Pero a mí sí que, mucha de la terminología, que entiendo que ya la tenéis absolutamente integrada a partir del trabajo de este diccionario, ¿no?, oír hablar todo de agentes, de tramitadores, de automatización, integración, sí que me ha hecho pensar que se tambalea un poco, ¿no? Yo no soy trabajadora social, pero les tengo a mis compañeras aquí, ¿no? Pues un poco la esencia, el core, la prestación del acompañamiento social. Entiendo que es importante que esas entrevistas donde habéis puesto foco se sirvan, ¿no?, de esta ayuda virtual para, como habéis dicho, resumir, transcribir y de alguna manera poder tener una especie de consejo sobre, ¿no?, cuál sería el diagnóstico de alguna manera que el algoritmo les dice. Pero ¿cómo habéis hecho para que, esa otra parte, ¿no?, la parte relacional a la que tanto estamos abocando cuando estamos hablando de otras cuestiones, ¿no?, y que es inherente al acompañamiento social y al vínculo y al responsable de caso casi como recurso, ¿no? ¿Cómo cuadrar, cómo equilibrar, ¿no?, este avance, ¿no?, este cambio digital con el organizativo y con esta cuestión de la profesión, del estilo? Porque mi pregunta es, ¿los sanitarios estarían dispuestos también a que estos procesos, que igual entiendo que en Cataluña, o sea, que muchos resultados de procesos de cambio y digitalización en lo que tiene que ver con los diagnósticos también ya pues casi predicen, ¿no? Pero esta otra parte, ¿cómo la habéis resuelto? Probablemente no nos hemos explicado del todo. Cuesta un poco explicarlo en el tiempo que teníamos, porque realmente el proyecto en todo caso os invitamos a conocerlo más, ¿no? Pero para mí es un poco al contrario. O sea, lo que hemos hecho es centrar la IA en la parte primera, en la entrevista, pero la entrevista continúa existiendo. O sea, el contacto con la persona tú lo tienes igual. Incluso tienes como más tiempo porque no tienes que anotar. O
O sea, no tienes que ir cogiendo notas. O sea, al contrario, lo que haces es transcribir y te hace un resumen. Y con eso, ese resumen, que ya te lo hace, tú tienes las indicaciones básicas, ¿no? O sea, te va diciendo, pues mira, te va indicando esta persona, por lo que si te estaba hablando de que tiene problemas económicos, pues necesidades económicas o necesidades familiares o posible dependencia. Tienes toda una serie, como una nube, con todas las posibilidades que te puede dar en esa entrevista, y luego tú puedes añadir cosas que no estén, porque no todo está. Pero con eso tú ya puedes coger y luego tienes un catálogo de posibles prestaciones que son las que hemos ido generando nosotros y las que tienen cada servicio social, porque nosotros tenemos que cada uno gestiona a nivel municipal. O sea, habrá municipios que tengan un tema de ayuda a domicilio con comida en casa, ¿no? Que te llevan als àpats, bueno, las comidas a domicilio, y otro que no. Entonces se va adaptando su cartera particular también de servicios para ver qué recursos puedes dar. Y tú vas planificando, pero es la persona que atiende la que va haciendo este cambio. Pero ya te ha ayudado de entrada, más te traduce. O sea, si te viene alguien que no habla el catalán o el castellano, pues y es un idioma, ahora estamos con el inglés y alguno más que íbamos a ir pues sumando, pues te lo hace al momento, ¿no? O sea, es un tema más de aquí focalizar. Tú me decías con los servicios sanitarios, es que funcionamos, no estamos trabajando juntos. Lo único es el visor. Entonces sí que antes a lo mejor, pues imagínate con dependencia, ¿no? Te venía a un tema de salud. Bueno, pero usted ha pedido la dependencia y la persona mayor a lo mejor ni sabe de qué le estás hablando. Pues ahora ellos lo ven. Antes de que venga ya sabes si esa persona tiene dependencia o no y qué grado. Y ya, no, ¿sabes? Ya te puedes trabajar con ellos de otra manera. Y nosotros, pues si la persona tiene una enfermedad crónica importante, pues la trabajadora social también lo ve. Entonces, sabe cuando tiene que ir al domicilio, si hay algún aspecto, puede hablarlo, ¿no? Es cuando hacemos intervenciones conjuntas. Aquí está también el kit de la cuestión de poder trabajar cosas que tengamos juntos, ¿no? Jordi, no, si he metido la nos pata. hemos explicado fatal. Tampoco hemos querido explicar la funcionalidad de la herramienta, centrarnos en lo que era el debate de IA, ¿no? Pero el enfoque es este, dar protagonismo al trabajador social y que le pueda mirar a los ojos al ciudadano. Entonces, la máquina te va traduciendo, transcribiendo, identificando lo que él cree, en base al relato, encuentra en el diccionario y te los va poniendo. Te los va poniendo en diferentes colores, bueno, en dos posiciones, dependiendo del grado de fiabilidad de la detección. A partir de aquí, aquí se acaba la IA. Y como he dicho antes, en los retos futuros, quizá lo podemos poner en algunos otros pasos del proceso, pero en principio aquí se acaba. Entonces, el trabajador social escoge aquellas situaciones de necesidad que quiere trabajar en base a su criterio. También la entrevista la hace en base a su criterio y su experiencia. Y entonces aquí no hay IA. Cada diagnóstico tiene un catálogo transversal de servicios o prestaciones que le puedes dar. Y aquí tú seleccionas qué es lo que le puedes dar, si quieres, añadiendo conversación. Y ahora doy un paso más. Esta herramienta te puede calcular si esa persona puede recibir esa prestación, en base a parámetros muy básicos, pero te calcula una probabilidad. ¿En base a qué? Que a este catálogo tiene una fórmula desnormalizada de qué es lo que has de cumplir para obtener esta prestación. Pero todo sigue siendo información de apoyo. Luego tú decides qué es lo que le propones. En base a... esto último no es IA. Esto último es automatización. Previo a la entrevista, tú te preparas la entrevista viendo toda la información, visión 360 del ciudadano. Ahora estamos recogiendo toda la información de las áreas básicas, pues la información que tendrás es muy rica. Lo hemos hecho un visor, Salud tiene visores espectaculares, Social tenemos visores, bueno, que vamos empezando, ¿no? Pero tienes en varias familias de información, Violencia de género, violencia doméstica, bueno, diferentes
situación de salud, situación económica, etcétera, etcétera. Esta información se coge del hub de datos. El hub de datos, no lo explico más ya, pero el hub de datos tiene un sentinella, que decimos en catalán, un centinela, ¿no? Que en base a la caducidad de los datos va recogiendo la información de interoperabilidades. Cuanto más interoperabilidades tengamos implementadas, mejor. Y el trabajador social tiene información actualizada. Antes, para hacer vuestro trabajo, que tenías que pedir 20.000 papeles. Eso es lo que me dicen vuestros compañeros en Cataluña. Pues el tener esa información ha sido agua de mayo, aunque esté parcialmente actualizada, sobre todo que tengamos de salud social. Por tanto, resumiendo, el protagonismo lo dejamos en el trabajador social, pero os damos herramientas, que esto es una gestión del cambio, ya lo sé. He aprendido que el entorno social es muy artesanal. Yo lo he aprendido, ¿eh? Lo he aprendido, ¿eh? Pero os damos herramientas para facilitar vuestro trabajo. También que el de al lado no diagnostique de manera diferente, si me permitís, ¿eh? Porque es que yo lo hago así, sí, pero hago así es diferente al otro. Entonces, un poco de orden. El orden lo ponemos, y imagínate si es otra área básica. Entonces, intentamos hacer esta homogeneización, ¿eh? Pero el foco está en ti. Si la herramienta no te aporta valor a tu proceso, mal estamos. Porque todo esto que hacemos tiene sentido si aporta valor, sobre todo al ciudadano, y tú le das servicio. Por tanto, te tiene que aportar valor a ti. Yo, si me permites, te explico cómo hacemos en lo que es en Euskadi, en Teleasistencia en Petión. Por ejemplo, toda persona usuaria, antes de ser alta en el servicio, tiene una visita previa a una trabajadora social para evaluar la realidad sociofamiliar que tiene, para evaluar cuál es la realidad residencial de ese domicilio. Si hay barreras arquitectónicas o no, si tiene animales o no, si cocina o no cocina, si tiene despistes con el fuego, si utiliza cocina de gas, de lo que sea. Esos datos que recoge la trabajadora social luego los va a casar con el algoritmo de inteligencia artificial y le va a recomendar una serie de dispositivos, una serie de visitas, una serie de cosas. Pero es ella la última garantía y la última decisora de qué es lo que va a hacer. Es decir, esa inteligencia artificial le va a aconsejar o le va a recomendar una serie de cosas, pero quien está en el centro al final de tomar las decisiones es la persona usuaria y la persona trabajadora del servicio, que le va a recomendar y van a acordar una serie de prestaciones. Por ejemplo, a la hora de enrutar a esas personas para que uno de los domicilios, nosotros nos llegan las solicitudes de alta con una fecha concreta cuando ha sido entrada en el registro, etcétera, etcétera. Y tenemos un programa logístico para distribuir a todas las personas por todos los seriales. Y ese programa te va recomendando, además lo mapea muy bien por colores y por prioridades, dónde acudir o dónde enviar al trabajador social en cada momento y al técnico para que prioricemos optimizar la ruta y a su vez para que prioricemos el atender los que están más pendientes, los más urgentes, etcétera, etcétera. Es decir, la tecnología ha llegado para ayudarnos, pero en el último fin somos las personas trabajadoras, somos todos nosotros los que al final damos ese uso a esa tecnología y lo tratamos de aplicar de la manera más correcta posible. Pues bueno, viendo la hora, damos por finalizada la mesa. Muchísimas gracias a todos vosotros. Espero que haya sido muy inspirador y que nos dé para también reflexionar un poco al respecto. Vale. Muchísimas gracias. Creo que hay muchas cosas en común, ¿eh? Ahora que hay que trabajar.